Shalom, ¿cómo estás? Estamos de vuelta en este estudio sobre la homosexualidad que dice la Biblia. Y vamos a ver algunos versículos, vamos a ver lo que dice la palabra de Yahweh con respecto a la homosexualidad. Ayer estaba hablando sobre LGBT, que es el movimiento de la ideología de género, y explicaba un poquito qué propósito tiene, qué función cumple. Y hoy vamos a ver un poquito de la homosexualidad. Cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de dos personas del mismo sexo en el caso de sexo masculino. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Padre, la palabra de Dios, con respecto a este tema. Si bien ayer explicaba de que es un tema muy delicado donde uno no juzga a las personas porque cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero sí nosotros como creyentes, como cristianos, como en mi caso predicador, aquel que enseña la palabra de Yahweh, es importante explicar estos temas. Hay países que está prohibido, por ejemplo, ir en contra de esta ideología de género y no te dejan predicar o te prohíben predicar. Yo hablaba acerca de ayer de la ideología de género y el movimiento LGBT. Y yo hablaba de diferentes tipos de géneros. Pero hoy vamos a hablar de la homosexualidad. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la homosexualidad? Porque es la imagen. El hombre es la imagen del Dios creador de Todopoderoso. Es la máxima creación. Al sexto día de la creación, Yahweh, el Dios de todos los cielos y la tierra, Él crea al hombre. Y dice en Génesis que lo creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, el hombre es una imagen y una semejanza al Creador. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le estaba hablando a su hijo. ¿A imagen de quién? De su hijo, no de Yahweh, porque Yahweh es espíritu. ¿A semejanza de quién? Del hijo, de poder ser como el hijo, guardar sus mandamientos, vivir y caminar en esta tierra como a Yahweh le agrada. Entonces cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo a poder ser semejantes a Él. Por eso el hombre tiene una mayor responsabilidad que la mujer o aún que los hijos, porque es el que representa todas las verdades de Dios, todas las verdades de Yahweh. Es el que lleva el mensaje, el ejemplo, el trabajo, el alimento y todo al hogar. Entonces en Génesis 1:27 dice que Yahweh crea al hombre del polvo. Como dice la escritura, del polvo venimos, al polvo vamos. Somos barro, somos polvo. Él nos creó desde la tierra. Y luego Él desde la costilla sacó la costilla de Él y creó a la mujer para que esté como ayuda idónea. Cuando vemos la homosexualidad y vemos que esto va en aumento, ya es como una comunidad, como una sociedad, vemos que van en contra de las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque Yahweh nunca creó al hombre para que esté con otro hombre, ni en la mujer para que esté con otra mujer. Por eso Él dijo ahí en Génesis 2, multiplíquense, den fruto, tengan hijos sobre toda la tierra. Ese es el fruto del matrimonio y el fruto de una familia. Hoy en día todo el movimiento LGBT están buscando la manera de adoptar, que por un lado muchos dicen no es malo adoptar, no es malo, pero sí es que ellos ya están formándose como familia, hombre, hombre y mujer y mujer. Entonces vamos a ir a las escrituras. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver algunos temas con respecto a la homosexualidad.
Entonces, cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de dos sexos similares en el sentido de que sean hombres. Se refiere a homo de hombres del mismo sexo. Ahora, también se habla mucho de la homofobia. No sé si han escuchado esto, pero la homofobia, homo significa un solo sexo, o sea, dos sexos masculinos, ¿no? Homosexualidad. Y homofobia significa un solo sexo y fobia significa odio o rechazo a un solo sexo. O sea, odio o rechazo a la homosexualidad, a dos hombres que tienen un mismo sexo. Y esto se está cada vez poniendo más fuerte, lo que es la homofobia. Y es un tema complicado porque esto va a traer muchos problemas, ¿no? Muchas situaciones difíciles con respecto a la homosexualidad. Entonces, ayer yo citaba algunos versículos y hoy voy a citarlos de vuelta. Por ejemplo, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, Él quiere hacer una nación totalmente diferente a las demás que adoraban a falsos dioses. Entonces, en el monte de Sinaí, Él da las leyes, Él da los mandamientos y Él le dice al pueblo qué cosas ya no pueden hacer o ya no pueden practicar porque delante de Yahweh es pecado. Y uno de ellos es la homosexualidad. Entonces en Levítico 18, versículo 22, Yahweh dice, no te acostarás, hombre, no te acostarás con varón, y mujer se acostará con mujer, porque es abominación, para Yahweh, para Dios. ¿Qué es abominación? Rechazo. Es totalmente algo que a Él no le agrada, que Él no quiere para nada que el hombre haga. Entonces ya de antemano Yahweh a su pueblo le decía la importancia de tener un sexo sano con respecto de hombre a mujer y mujer a hombre y no que estén con hombre y hombre, homosexualidad y mujer con mujer llamado lesbianismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en Levítico capítulo 20, versículo 13, dice Yahweh, si se acuesta varón con varón y mujer con mujer, los dos, o sea, el varón y la mujer, han cometido abominación y tendrán que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hay una ley espiritual que Yahweh determinó que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando uno entiende esto, es importante entender que aquellos que practican la homosexualidad, el lesbianismo o todos los que están dentro de este movimiento LGBT, los que condenan sus almas no es Dios, el creador Yahweh, sino el mismo pecado que en ellos habita. Ahora, Primera de Reyes 14 hablaba de que en la antigüedad habían pueblos llamados sodomitas. Los sodomitas también existieron en los dos reinos llamados Sodoma y Gomorra, que los sodomitas eran aquellos hombres que se acostaban con hombres y tenían relaciones sexuales por la parte anal. Entonces, todo aquel que se le llamaba sodomita se refería a tener relaciones sexuales analmente. Por ejemplo, en 2 de Reyes 23 vemos un ejemplo que Yahweh manda destruir a todas las casas que practicaban la prostitución. Dice que Yahweh terminó arrasando esas casas. Entonces, los pecados sexuales para Yahweh es una abominación. Perdónenme porque tengo la garganta mal. Es un rechazo terrible que Yahweh, el Creador, Dios de los cielos y la tierra, tiene hacia el hombre. Entonces, vemos que ellos tienen su propia Biblia, yo lo expliqué ayer, y uno de los temas muy fuertes que ellos predican y enseñan, y dicen que Dios es un Dios de amor, y es un Dios que acepta a todos por igual.
y citan el ejemplo de David y Jonatán, afirmando y apoyando la doctrina o la creencia del homosexualismo. Y dicen ellos, en su Biblia, dicen ellos, que David y Jonatán se amaban y que ellos eran homosexuales. Esto dicen los homosexuales o pastores que son homosexuales que tienen su iglesia. Entonces, en la Biblia de ellos dicen que David y Jonatán terminaron siendo homosexuales porque se amaban demasiado. Y uno cuando lee la Biblia especifica ahí que Jonatán amaba a David, pero no como un amor de intimidad sexual o de hombre a hombre para formar pareja, sino de un amor puro de amistad, porque era como su hermano David. Cuando Jonatán muere, David se lamenta terriblemente porque para él Jonatán era como un hermano. Entonces, como todo siempre lo hacen manipulación de las escrituras, distorsionan toda la verdad de la Biblia y luego ellos creen lo que quieren creer. Por eso 1 Corintios 6 Pablo dice, los afeminados y los homosexuales no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces es importante entender este tema porque lo más importante acá es las almas, el alma de ellos. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, si no aceptan el perdón del Mesías por medio de lo que él hizo en el sacrificio de la cruz, no hay redención, no hay perdón. Hoy tuve un mal día con la garganta, mucho frío acá en Argentina. Ahora, 72 países en el mundo entero no apoyan la homosexualidad y lo toman como un delito. Y 8 de ellos son pena de muerte. Yo ahora después voy a estar subiendo unas fotos con respecto a este tema. Pero hay países que sí lo avalan, la homosexualidad, el lesbianismo, las transexuales, los bisexuales, ¿no? Todo eso lo aceptan. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura, lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y dice él, las leyes, o sea, los mandamientos, fueron puestos para los pecadores y no para los justos. O sea, que los mandamientos o las leyes que nuestro Padre Yahweh nos da, o le da a la humanidad, al pueblo de Israel y a la humanidad, es para que lo obedezcan, es para que le sigan, es para que hagan cumplir esas normas. Pero no es para aquellos que se hacen ser perfectos, sino para aún los pecadores, los que cometen errores, dice acá la Escritura. Para aquellos que practican el pecado, para los homicidas, para los que practican inmoralidad sexual, para los homosexuales y mentirosos. Entonces, para ellos es el mensaje de salvación, es la palabra de Yahweh, son los mandamientos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? La homosexualidad es un pecado más, como mentir, como robar, es un pecado más, pero son pecados que en las personas lo atan tanto, lo afirman tanto, lo transforman tanto al ser humano, que es difícil salir de eso. Pero si tenemos al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, dice la Escritura que el Mesías es fiel y justo para perdonar todas nuestras deudas. Entonces, cuando uno ve la historia en la Biblia, vemos que varios pueblos en la antigüedad practicaban y vivían el homosexualismo, como Sodoma y Gomorra. Hasta el día de hoy, muchos famosos son homosexuales. Por ejemplo, Ricky Martin, el cantante, dice que la Biblia, la palabra de Yahweh, no tiene autoridad sobre
diferentes géneros que hay, o la homosexualidad. Hoy, por ejemplo, Disney ahí en Estados Unidos, apoya la homosexualidad. ¿Por qué? Porque los directores de Disney hoy en día son homosexuales. Muchas empleadas y empleados son homosexuales, lesbianas también. Y una vez al año hacen una fiesta gay en ese lugar. Entonces, también podemos ver el futuro de los países y del mundo entero con respecto a este movimiento, a esta creencia de vivir de esta manera, de vivir como homosexuales y como lesbianismo. ¿Por qué? Porque el concepto de familia es destruido. Yahweh crea hombre y mujer, por lo cual el fruto de su matrimonio o de su familia son los hijos. Entonces, si los homosexuales, las lesbianas o cualquier género sexual que se ha levantado en lo que es la ideología de género, van a querer adoptar niños y los niños van a crecer con esa mentalidad, con esa visión, con ese estilo de vida que sus papás tienen y para ellos va a ser normal y de generación tras generación se va a ir distorsionando todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a aquellos que están parte de este movimiento LGBT o ideología de género, lesbianas o homosexuales. Pero necesitamos hablarle de la verdad, hablarle de que su alma corre peligro, de que si ellos caminan de esa forma, el mismo pecado que habita en la naturaleza del hombre los va a condenar. Porque eso es una ley que solo la sangre del Cordero puede perdonar todos los pecados una vez y para siempre. Entonces, para ir cerrando este tema, hoy en día hay iglesias que son iglesias de homosexuales, de lesbianas, de bisexuales, de transexuales, y predican la Biblia, pero totalmente manipulada y cambiada para que ellos pongan a un Dios amoroso y que todo lo perdona y que todos son iguales delante de Él. Así que hasta acá el estudio. Espero que haya sido claro, corto el mensaje, porque ya hablé mucho del estudio de ayer acerca de la ideología de género, pero es algo muy importante de tener en cuenta, de tener noción de las cosas que se está viviendo, porque esto va en aumento, esto va creciendo. Y es importante saber que estas almas están caminando por un camino ancho, que en esta tierra parece que está todo bien, pero su final es camino de muerte. Por eso debemos de orar y predicar y poder llevar la luz a estas almas, a estas personas, para que entiendan que delante del Creador están en falta y que Yahweh no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que hasta acá el estudio, gracias por los que se han conectado, que tengan buenas noches, que Yahweh les bendiga, y mañana nos vemos, si el Padre lo permite, en el estudio de Apocalipsis. Vamos a ver un repaso, va a estar muy bueno, va a ser de mucha bendición, así que te espero mañana a las 8, 20 y 30 horas. Shalom, buenas noches.